continuar con el 8.7, el tema de salario con primas. Bueno, un ratito, por favor. Bueno, el salario con primas, en este sistema de remuneración se establece un salario mínimo o básico y adicionalmente una cantidad suplementaria proporcional al rendimiento al tiempo. Al rendimiento, al tiempo invertido en el trabajo o al resultado de la labor. También se ofrecen primas en relación a la calidad del trabajo y perfección en la producción por cuidado en las maquinarias, ahorro de combustible y materiales, puntualidad, capacidad profesional, ¿no? Entonces vemos que este salario con primas establece, como vamos a decir, una bonificación, un plus que se le paga al trabajador que hace un buen trabajo, ¿no? Una cantidad suplementaria proporcional al rendimiento. Es cuando realizan un trabajo adecuado, oportuno y con la diligencia que tiene que llevar un trabajador, da un resultado positivo y se ofrecen primas en relación a la calidad del trabajo y perfección en la producción, ¿no? También por su actividad diligente, cuidan las maquinarias, ahorran combustible, la puntualidad, la capacidad profesional, todos esos elementos hacen que se lleve adelante y se entregue un salario con primas, ¿no? Otro tipo de salario es por unidad de obra o destajo, otro tipo de salario, ¿no? Esta retribución tiene en cuenta el resultado del trabajo conforme al rendimiento obtenido y el esfuerzo realizado. El salario de destajo es una forma de remuneración donde mayormente no se está sujeto a relación laboral. Los contratos de obra están regulados por los códigos civiles, donde el empresario o contratista asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. El objeto de este contrato a destajo puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquier otro resultado de trabajo o la prestación de servicios. Por lo tanto, en aplicación de las disposiciones legales, los contratos de obra no son de carácter laboral, sino sujetos a materia civil. Ahora, por otra parte, el contrato de obra es generalmente eventual, por periodos cortos, en cuyo caso determinado la obra, el trabajador busca una nueva. Por lo tanto, no existe relación laboral bajo subordinación y dependencia, ni sujeta a las disposiciones laborales. En este sentido, es un contrato sujeto a la ley civil. Estos contratos podrían convertirse en laborales en caso de que sean renovados periódicamente, ¿no? Entonces, estamos ante otro tipo de figura jurídica que es el contrato a destajo, que tiene también un elemento que tiene que ver con lo que es el contrato de obra, y si su periodicidad es mayor, se puede convertir, como decimos aquí, en contrato laboral. Bueno, otro tipo de salario es el salario por comisión. Este pago se caracteriza por la retribución según el éxito o resultado del trabajo prestado o del rendimiento obtenido. En esta clase de salarios, el trabajador recibe una comisión, es decir, una participación porcentual sobre la utilidad de un negocio. El salario en comisión es un porcentaje que percibe el trabajador sobre las ventas. Puede existir un salario base y otra comisión.
que sumados ambos son el total ganado, ¿no? Este es un tema que tenemos que manejar en forma adecuada, ya que el salario a comisión también es un elemento que se va a tocar y puede estar dentro de lo que es el trabajo. Estos, el salario base y el salario a comisión, es simplemente una comisión y sumados ambos son el total ganado. Ahora, el salario simplemente por comisión o porcentaje de ventas no es considerado una relación laboral. Entonces vemos que también en este caso las comisiones o porcentaje de ventas no se consideran relación laboral. Ahora, el salario por comisión, la jurisprudencia al respecto nos habla de la situación de una comisionista de ventas no está sujeta a la jurisdicción laboral. Este Supremo Tribunal, al evaluar las pruebas de cargo y descargo, llega a la conclusión de que el actor ese no fue empleado a sueldo ni asistió con horario regular a la agencia. Entonces, esta persona que no ha llegado a la conclusión de que, bueno, que se ha llegado a la conclusión que no ha sido empleado a sueldo, ni asistió con horario regular a la agencia de la empresa de La Paz, tampoco está comprometida en la categorización de empleado, conforme a la ley del 26 de noviembre, de octubre del 1949 y su decreto supremo. Agente comisionista sobre ventas que quedó reafirmado por mutua petición, ¿no? Entonces vemos cómo en este auto supremo se determina y nos da una línea jurisprudencial sobre la relación laboral para que se tome en cuenta este tema, ¿no? Al contestar la demanda de rendición de cuentas, especie de confesión, liberalía confirmada por copia de sentencia pronunciada por el juez de partido cuarto en lo civil de Cochabamba, que hace fe contra el actor de acuerdo a la previsión de los artículos 146, 156 y 275 del Código de Procedimiento Civil, jurisdicción preventiva del juez que con la reconvención se convirtió en acumulativa. De lo expuesto se deduce que la configuración de la relación con el diario Los Tiempos como agente comisionista es notoria y clara, resultando oficioso e incompetente el trámite en la vía laboral. Bueno, entonces vemos, ¿no?, que también en este caso eh, nosotros vamos a manejar esta, eh, esta situación. Firma relator ministro Ricardo Calderón, ¿no?, el 81. Ahora, el salario por tiempo. El salario por tiempo es aquel que se mide por unidades de tiempo, es decir, mes, hora, y el pago computado por mes se lo denomina sueldo o salario. El que se computa por día o por hora se denomina jornal. El salario por mes es la vinculación con la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador. La remuneración se debe efectuar en periodos cortos que no excedan del mes. Ahora, el salario real es el que está expresado en medios de vida y servicios
del trabajador. Indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede comprar un trabajador con un salario nominal en dinero. La magnitud del salario real es determinada por la dimensión del salario nominal. También por el nivel de precios de los artículos de consumo, los mismos que crecen sin cesar. Y el consumo real del obrero tiende a bajar cada vez más. Los incrementos que se hacen al salario no compensan el descenso del salario real. Por ello, entre el salario nominal y real siempre existen diferencias, ¿no? Estamos viendo las clases de salario. El salario nominal es el salario expresado en dinero que percibe el trabajador por la labor realizada. El salario nominal no proporciona una idea completa del nivel real de salario. Su verdadera magnitud depende del nivel de precios de los artículos de consumo. Para el salario real y nominal se pueden equiparar, se debe tener en cuenta el nivel de vida, los ingresos y los egresos del trabajador, ¿no? Eso sería el salario nominal. Ahora, el jornal. El jornal, muchos sabemos cuando hablamos de trabajo, especialmente en la albañilería, la construcción, nos dicen el jornal. El jornal es el monto de dinero que gana el obrero durante una jornada de trabajo. Ahora bien, el salario son los emolumentos totales que percibe el trabajador, computados en plazos mayores al de una jornada. Se dice que el trabajador es jornalero cuando trabaja por día. Se diferencia del trabajo a destajo, porque en el primero se computa el tiempo, mientras que en el segundo el pago de la labor realizada no considera el tiempo invertido, ¿no? Entonces estamos viendo en este caso el trabajo de un día que se le paga al trabajador por el trabajo de un día. Ahora, el salario promedio indemnizable es el salario que se promedia para el pago de las indemnizaciones con relación a los tres últimos salarios percibidos. Algunas legislaciones admiten esta base de cálculo sobre el último salario percibido. Forman parte del salario promedio en la legislación boliviana las horas extras, trabajos en días feriados, incrementos nocturnos, comisiones y participación. Ahora, el salario, el tiempo de pago, la remuneración y otros beneficios deben ser cubiertos en el menor tiempo posible, toda vez que el mismo sirve para cubrir gastos esenciales y reponer la fuerza de trabajo. Los pagos del salario deben verificarse en el lugar de la faena, en moneda de curso legal. Queda prohibido hacerlo en lugares de recreo, ventas de mercaderías, expendio de bebidas alcohólicas. De acuerdo a la legislación boliviana, el salario debe cubrirse en 15 días para obreros y 30 días para empleados. Y otros beneficios, ¿no? El salario tiempo de pago, otro elemento también. El salario a tiempo de pago es la remuneración y otros beneficios que deben ser cubiertos en el menor tiempo posible, ¿no? Estamos hablando que el salario no puede ser diferido en el tiempo. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos cobrando un sueldo, o más que todo, si nosotros pagamos un sueldo, será pues que hasta en cada mes, supuestamente el primero se pagaría, máximo sería hasta el 5 de enero, el pago de la remuneración, ¿no? Deben ser cubiertos en el menor tiempo posible. En este caso, un día, 2 días máximo, será 5 días. No será 5 días siempre, sino será el máximo plazo, toda vez que el mismo sirve para cubrir gastos esenciales y reponer la fuerza de trabajo. Los pagos del salario deben verificarse en el lugar de la faena en moneda de curso legal. Queda prohibido hacerlo en lugares de recreo, ventas de mercaderías, expendio de bebidas alcohólicas. De acuerdo a la legislación boliviana, el salario debe cubrirse en 15 días para obreros y 30 días para empleados. El salario y sueldo
¿Cuál es la diferencia? ¿No? Habíamos hablado que anteriormente el salario viene de la palabra etimológica, bueno, de la palabra sal, ¿no? Y cuando establecemos que en la época antigua se pagaba a los trabajadores en sal, ¿no? Se le pagaba en sal y este elemento se podía verificar con toda eh, prestancia y legalidad de acuerdo a lo que establece la ley y establecer que también este concepto de salario tenía también un homónimo, como es el sueldo. El sueldo venía de lo que se dice el pago que se les daba a los soldados, por eso el sueldo. En periodo de guerra se indicaba ese pago que se les daba a los soldados, ¿no? Y eso es su origen, digamos, etimológico de esa palabra. Ahora, la diferencia que el salario se paga por hora o por día, el sueldo se pagaba por mes o quincena, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante también para ver la diferencia de los términos salario y sueldo. Actualmente la verdadera diferencia es de índole sociológico. El salario se aplica a trabajos manuales o de taller y se paga a los obreros que producen bienes. En cambio, el sueldo se paga a trabajadores intelectuales, administrativos de supervisión o de oficina que son empleados y producen servicios. También tenemos que hablar de lo que son las deducciones salariales. Las disposiciones legales en Latinoamérica, en su mayoría, no admiten ninguna clase de deducciones salariales ni en las liquidaciones por finalización de contrato, considerando las mismas como inembargables y no podrán deducirse del salario o la liquidación montos por luz, por agua, habitación, alquiler de maquinaria, instrumentos de trabajo, alimentación. Solamente se admiten los descuentos de los impuestos y los aportes al seguro social, ¿no? Entonces, todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta cuando se reduce el salario, ¿no? En este caso, solamente se admite por impuestos, ¿no? Y aportes al seguro social, lo que son las AFPs. Eso se tiene que pagar y se tiene que reducir del sueldo. La gratificación será el pago de origen espontáneo y discrecional que los empleados hacen a sus dependientes por la prestación laboral realizada. Es espontáneo dado que el empleador no se encuentra obligado a satisfacer por ley. Es discrecional cuando el motivo del pago son los servicios del trabajador que se reflejan en el rendimiento económico de la empresa, en ganancias concretas o en expectativas futuras de obtenerlas, ¿no? Entonces vemos que la gratificación y todos esos elementos son importantes a tiempo de establecer el pago de estos beneficios que se traducen en una suma económica, ¿no? En este caso, la gratificación nace del empleador, ¿no? Del que está contratando los trabajos, está contratando los servicios profesionales o los servicios laborales de un obrero, nace de forma discrecional, cuando el motivo son los servicios del trabajador, que se reflejan en el rendimiento económico de la empresa, en grandes ganancias concretas o en expectativas futuras de obtenerlas, ¿no? Entonces, la gratificación también tiene su fundamento en la relación de empleo, por lo que su naturaleza es remunerada y de carácter complementario. Toda relación entre empleadores y trabajadores es de naturaleza laboral. En este sentido, toda gratificación pagada al dependiente durante el transcurso de dicha prestación se presume que tiene su fundamento en el contrato de trabajo. Por ello, y en atención a su naturaleza remuneratoria, no es posible asimilarla a la donación, salvo que se acredite fehacientemente que el pago se debió a una causa no vinculada al contrato de trabajo. Entonces vemos que esta gratificación es una liberalidad, ¿no?, que da el empleador, ya sea por algún trabajo que haya realizado el empleado
Y bueno, como una gratificación, como lo dice su nombre. Aguinaldo de Navidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para volver con este punto del aguinaldo en la clase Doctor, de hoy. Sí, dime. esta partecita no me queda claro en caso de las primas. Como ya está normativizado, doctor, entonces, ¿quién controla? Porque eh, esas primas salen de los ahorros que los trabajadores hacen. Entonces, eso sería en aspecto físico, ¿no? Que el trabajador aporta, pero otro caso, en caso del aspecto intelectual, ¿cómo se podría dar las primas, doctor? Ah, claro, las primas se da por una situación, como dice claramente en lo que les había manifestado, que dentro del sistema laboral se establece un salario mínimo básico y adicionalmente, ¿no? Adicionalmente al trabajo existe una prima y esto se puede deber por el rendimiento. Aquí tiene que haber una valoración de la sección de talento humano si es que ha habido un buen trabajo, si es que ha habido un buen rendimiento, entonces se da una prima, ¿no? El trabajo, el resultado de la labor también ofrece primas en relación a la calidad de trabajo y perfección de la producción, por cuidado de maquinarias, ahorro de combustible y materiales, puntualidad, capacidad profesional. Cumplen con esos requisitos, entonces se da, pero no es obligatorio, ¿no? Digamos, se da para de alguna forma motivar a los trabajadores. ¿Ya? Bueno, entonces si no hubiera más preguntas, nos vemos después del receso.
Bueno, continúo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Se le escucha, doctor. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a continuar con el avance de la materia. Bueno, nos habíamos quedado en la parte referida al aguinaldo, ¿no? Y vemos que es muy importante el tema del salario y del sueldo, que existe mucha legislación al respecto y que, bueno, es importante tomar en cuenta a tiempo de hacer el análisis de carácter teórico doctrinal, como también práctico, ¿no? Para el manejo técnico de lo que es la materia laboral y estableciendo claramente también cómo y en qué forma se va a cancelar, en este caso, salarios y sueldos, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que es el aguinaldo de Navidad. Al respecto, podemos decir que el aguinaldo de Navidad es una gratificación legal, ¿no? Es una gratificación legal impuesta al empleador representando la 12ª parte del sueldo durante el año calendario de trabajo que se paga por las fiestas de fin de año, ¿no? El vocablo de aguinaldo parece derivar de la palabra celta Walnaut, a la que se le atribuye el significado de regalo de año nuevo, ¿no? Entonces, será un sueldo entero y representa la 12ª parte, ¿no? De todo esto, cuando se habla de lo que es el aguinaldo. Ahora, esta costumbre, tenemos que decirlo claramente, se remonta a los primeros siglos del cristianismo, donde se efectuaba entregas y gratificaciones de pequeñas sumas de dinero o regalos a los sirvientes o subordinados para que conmemoren dignamente las fiestas de Noche Buena a Reyes, ¿no? Entonces, esto del aguinaldo no es algo nuevo, es algo que ha venido con el transcurso del tiempo, eh, acumulándose, y en base a la costumbre, que es una fuente del derecho, se ha venido estableciendo y quedando, digamos, dentro de lo que es una costumbre que se ha vuelto ley.
Al respecto, el aguinaldo de Navidad, la jurisprudencia nos dice que es la percepción de aguinaldo de Navidad, solo comprende a trabajadores que perciban remuneración en moneda nacional y no a los que perciban remuneración en moneda extranjera. Ese elemento también es algo importante, puesto que nos establece un elemento fundamental que nos va a dar a conocer la línea jurisprudencial, ¿no? La percepción de aguinaldo de Navidad solo comprende a trabajadores que perciban remuneración en moneda nacional y no a los que perciban en moneda extranjera, ¿no? En cuanto a la percepción de aguinaldo de Navidad y bono patriótico, el trabajador demandante debe atenerse a las prescripciones del artículo 3 de la Ley 18 de diciembre de 1944 y el artículo 1. También establece sobre el aguinaldo el Decreto Supremo 11510 de 10 de junio de 1964, que manifiestan que dichos beneficios solo comprenden a los trabajadores activos y pasivos del sector público y privado. ¿Qué significa trabajadores activos y pasivos, compañeros? A ver, uno de los compañeros que me pueda hablar qué significa trabajadores activos y pasivos. A ver, Remedios Cosme, ¿está presente? ¿No está Remedios? Alan Kevin Choque Calle. Mayra López. Doctor. Mani. Doctor, ¿me escucha? ¿Quién habla? Alan Kevin, doctor. Sí, te escucho. El trabajador Alan, activo, doctor, es ¿qué el entiendes trabajador por... que genera un cobro de pago, y el trabajador pasivo sería el que produciría la obligación de pago. Ya, a ver, no. Otro, a ver, activo y pasivo, ¿quién sería? Doctor, buenos días. Maribel, ¿cómo estás? Buenos días. Dime. Para mí el trabajador pasivo es el que ya ha cesado en su, ¿cómo se dice?, en sus funciones dentro de la empresa, ya se ha jubilado, digamos. El trabajador activo, en este caso, es el que continúa dentro de la empresa con sus funciones como trabajador, doctor. Sí, exacto, muy bien. El que sigue trabajando, ¿no? Es el activo y el pasivo el que está en la jubilado, digamos, ¿no? Es la diferencia entre trabajador activo y pasivo. Igual el pasivo, el jubilado, tiene derecho al aguinaldo, ¿no? No por el hecho de que ya no esté produciendo, no puede tener aguinaldo, sino que sigue teniendo porque él ha aportado y corresponde, y el principio de solidaridad dentro de lo que es materia de seguridad social y laboral establece claramente que tiene que seguir cobrando su sueldo, su aguinaldo, ¿no? Inclusive hay algunos bonos, ¿no? Últimamente, inclusive los que han cumplido 65 años y no tienen trabajo, les han dado un bono de 12.000 bolivianos, las AFPs, para reactivar de alguna forma la economía, ¿no? Entonces, hablamos aquí, no solo comprenden a trabajadores activos y pasivos del sector público y privado que perciban remuneraciones en moneda nacional, comprobándose en este caso que el demandante percibía sus remuneraciones en moneda extranjera, de su condición de agente y representante ineligible. Esto es ya una jurisprudencia. El auto de vista impugnado ha ajustado sus actos dentro de los cánones de la ley sin violar leyes que se invocan como infringidas. Por tanto, declara infundado. No, este auto supremo número 77 del 6 de marzo de 1989 también ha marcado
jurisprudencia respecto al pago en moneda nacional y moneda extranjera. Ahora, el aguinaldo y el pago doble, en este caso ya sería la sanción también de lo que es este tema, ¿no? Este tema del incumplimiento al pago del aguinaldo en su fecha establecida da lugar al pago doble. Algunas legislaciones, como el caso de la boliviana, admiten el pago doble del aguinaldo cuando éste no fue cubierto en el tiempo oportuno dispuesto por ley. Generalmente deben cancelarse hasta el 20 de diciembre. 20 de diciembre se tiene que pagar el aguinaldo, y si no, se va hasta el doble aguinaldo, puesto que es un beneficio de los trabajadores, ¿no? Aguinaldo, pago doble, jurisprudencia. El pago doble no procede si se recibe el simple antes de la demanda y no se demuestra en esta malicia en el empleador para el retraso del pago, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo también, no procede y si se recibe el simple antes de la demanda y no se demuestra en esta malicia en el empleador para el retraso en el pago. Puede ser también un retraso malicioso dentro de lo que es la legislación laboral, el contenido. La Corte en la parte considerativa estableció el pago del aguinaldo de Navidad, pero en la parte resolutiva duplica el pago, no siendo de aplicación la disposición del artículo de la ley del diciembre de 1944, modificada por la ley del 11 de julio, contrario por el beneficiario de habérsele cancelado con anterioridad a la demanda y no haberse demostrado el atraso se debió a la manifiesta malicia de la empresa. Por tanto, casa y se declara infundado. Aguinaldo sin descuento. El aguinaldo es un derecho de características universales, por lo tanto, se lo considera como un derecho adquirido. En este caso, siendo el mismo irrenunciable y se cancela sobre el total ganado, sin descuento de ninguna naturaleza, está exento del pago de impuestos y aportes al seguro social. En este caso, se establece con claridad que este pago se llevará adelante exento de pagos de impuestos y también, como les digo, y de aportes al seguro social. Es este elemento que es importante, se tiene que tomar en cuenta y se debe contar también con una antigüedad de 3 meses para ser acreedor al aguinaldo. Otro requisito de fondo para establecer el pago de aguinaldo, que también se tiene que tomar en cuenta a tiempo de establecer este beneficio social. Los trabajadores, cuando la empresa obtuvo utilidades y al finalizar la gestión anual, la prima está sujeta a las utilidades, por lo tanto, no es un derecho adquirido, toda vez que podría pagarse entre un salario y medio salario, o no podría pagarse monto alguno si no existe utilidad demostrada contablemente. La mayoría de las legislaciones pagan la prima con un 25% de utilidad, ¿no? Entonces, vemos la prima, la jurisprudencia, el monto no puede ser superior a un sueldo mensual. Esto por establecido en el artículo 27 del Decreto Supremo 3691 de 1954. A este mismo respecto, donde estamos hablando de lo que es la prima, el artículo 57 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 48 de su reglamento reformado, este último, por el artículo 27 del Decreto Supremo 3691 de 3 de abril de 1954, manifiesta que las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados obreros
una prima anual inferior a un mes de salario, en el caso de autos, si bien la resolución 187 reembolso de los 710.823 con el 25% de la cuota parte de utilidades a favor de los trabajadores, empero esta suma es superior al monto indispensable y suficiente para la cancelación. Vemos también aquí que existe jurisprudencia respecto de la prima. De dichos beneficios, ya que la planilla por este concepto cumplido los requisitos del artículo 21 del Decreto Supremo 3691 solamente alcanza la suma de bolivianos 173.346, con la que se ha satisfecho plenamente la prima equivalente a un sueldo mensual por cada trabajador dependiente de la empresa recurrida, sin que ésta tenga la obligación de desembocar el resto, so pena de contravenir la norma legal precedente citada al cancelar más de un sueldo tal como equivocadamente pretende la parte recurrente. El tribunal ad quo, al revocar la sentencia del ad quo, ha dado estricta interpretación a las normas vigentes en esta materia y mencionadas en precedentes sin violar las que se invocan como infringidas. Por tanto, se declara infundado. Ahora, la prima también está exenta de aportes e impuestos. La prima está exenta del pago de aportes e impuestos, calculando la misma sobre el total ganado, sin descuento alguno en consideración que los descuentos ya se han efectuado en los papeles de salario mensualmente para ser acreedor a la prima. El trabajador debe contar con una antigüedad de al menos 3 meses. Bono de antigüedad. Este bono se percibe por el tiempo que el trabajador está al servicio del empleador e incrementa el salario básico. Este se aplica de acuerdo a la escala que varía según las legislaciones y se considera parte del salario promedio indemnizable. La legislación de Bolivia establece una escala de 2 a 4 años con un incremento del 7%, entre 5 a 7 años, un 11%. Este porcentaje se aplica en base a 3 salarios mínimos nacionales. Bono de antigüedad. La jurisprudencia al respecto. Para su pago, los empleadores y trabajadores del país deben ceñirse a la norma establecida en el artículo 60 del Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985. Ustedes se acordarán, este Decreto Supremo 21060 que ha servido para relocalizar a los trabajadores mineros, también establece el bono de antigüedad. ¿No? Y este decreto supremo ha sido, bueno, funesto para los derechos sociales de los trabajadores. El artículo 60 del decreto supremo 21060 del 29 de agosto del 85, acusado como infringido, establece un nuevo régimen salarial y fija una nueva escala para el pago del bono de antigüedad a la que deben ceñirse todos los empleadores y trabajadores del país. Vemos que ha habido una relajación en cuanto a los derechos sociales con ese decreto supremo. Que tanto la sentencia de primer grado como el auto de vista recurrido reconocen que la empresa demandada sea sujetada a dicha escala para el pago de este beneficio y en consecuencia no ha quebrantado la mencionada disposición legal, pues los patronos no pueden salirse de los marcos que señala la ley y para su modificación debe recurrir al Poder Legislativo. Por tanto, se declara infundado. Otra forma de pago, otro elemento es el bono de producción. Bueno, hasta acá alguna pregunta, compañeros. Bueno, ya por la hora es 10:26, quedaríamos acá. Y la próxima clase continuaríamos con la materia. Bueno. Está bien, doctor. Listo, nos vemos entonces el martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta el martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.